Pues buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Creo que tenemos todos, o la mayoría, pues, tienen vacaciones, ¿no? Y están por ahí descansando. Los que no, pues, seguimos trabajando normal. Pero gracias a Dios que hoy es domingo, ¿no? Que podemos reunirnos, que podemos tener esta comunión los unos con los otros. Así que, bueno, me toca hoy dar el mensaje. Y primero, pues, vamos a orar, ¿vale? Señor y bendito Padre nuestro, te damos las gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, que has sido misericordioso. Y hasta aquí, Señor, nos ha sostenido tu mano. Durante todo este año, Padre, tú has mostrado tu fidelidad para con nosotros, aunque muchas veces nosotros hemos fallado, Padre. Pero te agradecemos, Señor, porque podemos estar nuevamente, Señor, en este día que es tu día, Señor, para poder estar los unos con los otros, para poder escuchar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que seas tú hablando, Padre, a través de tu palabra a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que puedas hablar a tu iglesia, Padre. Que sea tu Santo Espíritu trayendo tu palabra al corazón, Señor, y que ese corazón no se endurezca, Señor, ante tu palabra, sino que podamos llevarlo cada día a nuestras vidas. Que podamos vivir conforme a tu palabra nos manda y que seas tú glorificado, Señor, cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en todo esto y te rogamos tú nos bendigas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, en Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto lo dijo Dios cuando creó al hombre, ¿no? En el sexto día. Pero es curioso cómo hoy en día muchas personas se sienten solas, se sienten tristes y se sienten apartadas. Hay tantas comparaciones en redes sociales y se vive una sociedad individualista, una sociedad superficial, una sociedad materialista, ¿no? Donde no se soportan los unos a los otros. Tenemos que los de izquierda peleando contra los de la derecha, que los conservadores, que los liberales. Los de ultraderecha ya también hay, ¿no? Supongo que ha de haber los de ultraizquierda, no sé si esos existen. Pero tenemos los que aman, los que odian, los que a todos les parece bonito, los que a todos les parece tedioso. Y hay esta gran separación en el mundo, ¿no? En todas las cosas, el mundo se encuentra separado. Y esta sociedad en la que vivimos, la sociedad más avanzada, según dicen algunos, ya no sabe cómo comunicarse, ya no sabe cómo convivir. Y hay sociedades orientales, por ejemplo la de Japón, no sé si algunos han leído acerca de Japón, pero donde la soledad se ha vuelto casi una virtud, pareciera, ¿no? Me comentaba una tía recientemente que estuvo por allá y me decía que era prácticamente una ofensa el estar en el metro o en el transporte público y hablarle a los demás. Era como si rompieras el silencio al que todos tienen derecho y parecía como si les estuvieras diciendo algo que no, ¿verdad? Ahora, todo esto es muy triste. Y es muy triste porque incluso en esas sociedades se ha vuelto un negocio la compañía. No me refiero a la compañía en cuanto a relaciones sexuales ni nada de eso, ¿eh? Me refiero a simplemente pagarle a alguien para que platique contigo, para que vaya al cine contigo, para que vaya a un restaurante, para que te acompañe a algún lugar. Porque la soledad se ha vuelto muy grande en el mundo, y más en estos lugares. Los casos de ansiedad, los casos de depresión han aumentado considerablemente en los últimos años y se presentan cada vez más a temprana edad. Y claro, la soledad juega un papel muy importante en todo esto. Pero lo más triste no es cómo el mundo está allá afuera, solo, triste, sino que muchas veces esa soledad se vive incluso dentro de la iglesia. Esa soledad que existe en el mundo se ha inmiscuido dentro de las paredes de este lugar, llamémosle así, ¿no?
Cada vez hay más cristianos con depresión, con ansiedad, que se sienten solos y que terminan buscando respuestas en un mundo caótico, cuando realmente Dios ha suplido mediante su iglesia esas respuestas. Pero a este asunto, hermanos, de la soledad, Dios no ha callado. Su palabra ha hablado. Y hoy estaremos hablando un poco acerca de lo que Dios ha dicho de la comunión, y de la unidad que debe existir en la iglesia. Y vamos a ir ahora sí a nuestras escrituras, vamos a ir a nuestra Biblia, en Juan capítulo 17, versículo 22 y 23. Juan capítulo 17, versículo 22 al 23. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí, este pasaje, o este apartado, pues, más bien estos versículos que acabamos de leer, son parte de una oración de Jesús al Padre. Esta oración es conocida como la oración sacerdotal y se encuentra dentro del último discurso de despedida de parte de Jesús a sus discípulos. Y se sitúa justamente en el aposento alto cuando están teniendo esta última cena, donde se instruye, o más bien se instaura el nuevo pacto, ¿no? Después de haber tenido esta cena, justamente después de que Judas después desaparece de la escena, que es cuando Jesús dice: el que meta la mano conmigo al pan, ese es el que me va a traicionar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el aposento alto, Jesús cenando con sus discípulos, después de haberles lavado los pies, después de que Judas sale de la escena, y viene aquí este último discurso, que lo podemos encontrar en Juan del 13 al 17. Jesús en este último discurso da las últimas instrucciones a sus discípulos y les habla de que Él iría al Padre y del ministerio del Espíritu Santo en sus vidas, ¿no? Estoy dándoles un poquito de contexto del pasaje. Vamos a ir Juan capítulo 16, versículo 32 al 33. Justamente es los versículos antes de que inicie esta oración en Juan 17. Y dice Jesús, en Juan capítulo 16, versículo 32 al 33, dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es aquí donde entra esta oración de Jesús por sus discípulos. Es justo antes de entrar a ese huerto de Getsemaní, donde ora al Padre y le dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Es ese momento antes de que Jesús sudara esas gotas de sangre. Es ese momento antes donde Jesús, estando a la expectativa de la crucifixión, ora por sus discípulos en Juan capítulo 17. Antes de que fuera arrestado, a Jesús le preocupaba algo muy importante, tan importante que se lo pidió al Padre antes de que iniciara todo este proceso de su crucifixión, y es la unidad de la iglesia. Algo que muchas veces como creyentes llegamos a pasar por alto. Es ahí donde vemos esta oración del Señor diciendo que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Aún en esa angustia, nuestro Señor no solo clamó al cielo por sí mismo, sino que clama al cielo por su iglesia, por la unidad de su iglesia.
diciendo que ellos sean uno. Y después de esto, ya en Juan 18 encontramos cuando Jesús entra al huerto de Getsemaní. Vamos a leer un poquito más del pasaje, Juan 17, versículo desde el 20, vamos a leer hasta el 23. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesús, antes de este pasaje, de estos versículos que acabamos de leer, estuvo hablando de sus discípulos, estuvo orando por sus discípulos, pidiéndole a Dios que los guardara del mal, que los guardara del mundo, porque ellos no eran del mundo. Y así como Cristo tampoco pertenecía al mundo. Pero continúa su oración diciendo: no ruego solamente por ellos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La oración de Jesús antes era por sus discípulos, pero ahora, en esta oración de Jesús estamos incluidos cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de nosotros estamos incluidos en esa oración de Cristo. Las generaciones que vinieron después de los discípulos son el fruto del trabajo apostólico. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el fruto de la palabra que los apóstoles predicaron en su momento y que se expandió a lo largo del mundo. Pero lo que sigue en esa oración de Jesús es sorprendente. Porque no solo Jesús está orando que seamos guardados del mal, que seamos protegidos, que el Espíritu Santo venga a nosotros, sino que dice, aquellos que han de creer por la palabra, dice, que sean uno. Jesús revela ese propósito de su oración, donde dice, el propósito de su oración es que seamos uno. La sana doctrina, hermanos, o aquellos que decimos tener sana doctrina, va de la mano con la unidad. ¿Por qué va de la mano con la unidad? Porque Jesús dice, aquellos que han de creer en mí. ¿Qué es creer en Cristo si no creer realmente al Dios verdadero y creer el Evangelio completo? La sana doctrina tiene que dar por fruto una unidad en la iglesia, esa perfecta unidad de la que Cristo habla. Los que han de creer en mí, en mí son los que deben ser perfectos en unidad. Son los que deben ser uno, como el Hijo y el Padre son uno. Pero ¿qué es esa unidad de la que Jesús habla? ¿Qué significa esa unidad? ¿Cómo es estar unidos? Y esa unidad no está descrita por Jesús como estar juntos en un lugar. No está descrita porque estemos juntos aquí. No está descrita porque pasemos un tiempo juntos, sino que está medida a través de una relación personal los unos con los otros. Porque es ilustrada en la relación que tiene el Padre y el Hijo. Imagínense qué tan grande debería ser la unidad de la iglesia que Cristo la compara o la ilustra diciendo, así como tú, Padre, y yo, Hijo, somos uno, así que la iglesia sea uno. Todos los que han de creer en mí sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Como les decía, esa unidad es descrita no por un tiempo juntos, sino una medida en términos de intimidad personal los unos con los otros. Y esto lo podemos ver pasaje tras pasaje en el libro de los Hechos, en el inicio de los libros de los Hechos, donde se nos dice esta frase, perseveraban unánimes cada día.
y lo que sigue del pasaje, ¿no? En oración, partimiento del pan, todo esto. Y se nos dice en Hechos, capítulo 4, versículo 32, las Escrituras nos dicen, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa unidad, hermanos, llegaba al punto de que se manifestaba no solo en los afectos internos, no solo en el amor interno que yo tengo por mi hermano, sino que se evidenciaba a través incluso de las cosas materiales. Se evidenciaba al exterior, no solo en mi interior, porque yo puedo decir en mi interior, yo amo a mi hermano, pero ¿estaría dispuesto como estos discípulos, como estos apóstoles, a dar de lo que tengo para ayudar a mi hermano? Eso es una evidencia de esa unidad. En una sociedad tan individualista y tan egoísta que vivimos, donde lo que importa es lo que yo pienso de mí, lo que yo quiero para mí, lo que me hace bien a mí, los cristianos, como siempre, iban contra la cultura. No crean que era muy diferente los tiempos donde estaban los apóstoles a los tiempos que vivimos hoy. Digo, hoy nos creemos más sofisticados porque hay celulares y carros y teles y todo esto, ¿no? Pero no era muy diferente. Las personas igual querían lo suyo, nada más. Y hoy realmente no debería ser la excepción. Algunos dirán, Raúl, pero pues los tiempos han cambiado, ¿no? Ya no es igual que antes. Sí, pero la palabra de Dios dura para siempre, a menos de que no creamos que es así. Los mandamientos de Dios y el deseo de Dios por su pueblo sigue siendo el mismo. La oración de Cristo por su iglesia sigue siendo la misma, que sean uno. A menos de que la relación entre Cristo y el Padre haya cambiado, el deseo de Cristo por su iglesia sigue siendo que como Cristo y el Padre son uno, su iglesia sea uno. Si es que creemos que Dios es inmutable, por eso digo, la sana doctrina viene acompañada de la unidad de la iglesia. Si creemos que Dios es inmutable, entonces la unidad que pide Cristo al Padre por su iglesia sigue siendo la misma. No ha cambiado. Y dice que sean perfectos en unidad. Y volvamos a esa ilustración, ¿no? Que Jesús dice, que ellos sean uno como nosotros somos uno. La relación del Padre y del Hijo es por la eternidad. Es una unión que ninguno de nosotros en nuestras mentes finitas alcanzaríamos a poder definir, a poder describir, pero la podemos ver cuando Cristo le dijo al Padre en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino que se cumpla tu voluntad. La complacencia de Cristo, la satisfacción de Cristo, la alegría de Cristo, la felicidad de Cristo estaba en que la voluntad del Padre se cumpliera. ¿Y dónde estaba la complacencia del Padre? Lo vemos cuando Jesús se bautiza en el Jordán, ¿no? Dice, en este tengo toda mi complacencia. Cristo tenía su complacencia en el Padre y el Padre tenía su complacencia en el Hijo. ¿Podríamos nosotros expresarnos así de la relación que tenemos los unos con los otros? ¿Podría la iglesia realmente describir su relación en esa unidad y decir, así como Cristo tiene complacencia en el Padre y así como el Padre tiene complacencia en el Hijo? ¿Podríamos decir que nuestra relación como iglesia o los unos con los otros es de esa forma? ¿Me complace ver a mi hermano y mi hermano se complace en verme a mí? ¿O cómo es esa relación? La mejor relación de unidad que pudiéramos tener en esta tierra no es comparable en nada con la relación personal que tienen Cristo y su Padre.
ni la relación con tus hijos, ni la relación con tu mamá, ni con tu hermano, ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tu mejor amigo, ni con tu mejor amiga. Pero aún así, Cristo oraba por su pueblo para que fueran uno, como el Padre y el Hijo eran uno. De hecho, muchos piensan que la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde sudó aquellas gotas de sangre, piensan que era por temor a la crucifixión. Pero realmente no era así. El temor de Cristo y la agonía de Cristo en el Getsemaní no era por miedo a la crucifixión, ni siquiera miedo a la muerte, porque Él sabía a dónde iba. ¿Saben por qué era? Porque iba a cargar con el pecado. Iba a cargar con el pecado del mundo. Y Cristo, en ese momento que estaba en el huerto de Getsemaní orando al Padre, estaba totalmente petrificado y horrorizado por el pecado que iba a cargar sobre sus hombros. Cristo estaba absorto en eso. Estaba totalmente sorprendido por lo que iba a suceder después. Pero no solo por eso, sino porque en esa relación íntima que tenía con el Padre, donde siempre encontró su consuelo y su descanso, ese día encontraría la ira y la separación de Dios. Tan es así que Cristo dice, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Ese era el temor de Cristo. Eso era por qué Cristo agonizaba en ese tiempo en el Getsemaní. Y con eso podemos ilustrar o podemos ver o darnos una pequeña idea de cuánto amaba Jesús al Padre y esa comunión que tenía con Él. Pero aún así Cristo siguió adelante con un propósito: comprar un pueblo para su Padre. No un cristiano, no solo a ti, no solo a mí, un pueblo. Una iglesia que fuera una, unida en un mismo cuerpo, como dice Pablo. Es ese tipo de relación con el que Cristo ilustra la perfecta unidad que debe existir entre aquellos que dicen creer el Evangelio, al punto de dolernos no poder ver a nuestros hermanos, al punto de dolernos el no poder compartir con ellos. Pero tristemente, toda esta doctrina de la iglesia, de la eclesiología, no se predica hoy en día. No la vemos hoy en día. Vemos personas diciendo, yo amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia. Yo amo a Jesús, pero la institución de la iglesia no me gusta, no quiero ir, no quiero tener un compromiso ahí. Es algo muy hermético. Son los mismos que solo hablan de tener una relación personal con Cristo, pero no se unen a una iglesia local, porque no quieren un compromiso con esa iglesia. Son los mismos que viven un cristianismo frío, son los mismos que se sienten solos y fuera de lugar y que siguen buscando fuera de Dios y de su iglesia la respuesta a sus preguntas y sus problemas. Pero es por esa iglesia que algunos desprecian que Cristo oraba antes de entrar en el huerto de Getsemaní para iniciar ese proceso de crucifixión. Es esa iglesia que algunos desprecian, por la cual Cristo murió. Como decíamos hace un momento, el tener una buena teología, el entender realmente la voluntad de Dios, tiene que dar por consecuencia, por fruto, como evidencia de nuestra conversión, una unión al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hermanos, si entendemos realmente el Evangelio, estaríamos completamente dispuestos a unirnos a su iglesia, a vivir una vida de comunidad. Pero lo que vemos hoy, incluso, hermanos, en nuestra iglesia, en esta iglesia, la doctrina de los apóstoles es predicada. Las escrituras son expuestas. Se habla a través de la Biblia. Pero ¿hay unidad? Y no es que las escrituras hayan fallado.
Y no es que la oración de Cristo haya fallado, porque lo vamos a ver eso más adelante. Pero nos hemos hecho tardos para oír, como dice Hebreos. Nos hemos hecho tardos para oír. La Escritura es expuesta, pero no llega al corazón. No transforma la vida. No hay vida en comunidad. Y justamente hace unas semanas, a inicios de este mes de diciembre, nos reuníamos, ¿no? El pastor Darwin y yo, para ver algunos asuntos de la iglesia. Y yo les exponía algo, les decía, hermanos, sinceramente no sé cómo trabajar, ¿no?, con los varones. No sé cómo hacerle. Porque nos veo igual, dispersos. No veo fruto, no hay participación. Decía, no sé qué hacer. ¿Ustedes cómo ven? Ayúdenme. Y el pastor nos decía, digo, resumido, ¿verdad? Porque sí, estuvimos un buen rato pues hablando de eso. Pero el pastor nos decía, el corazón está endurecido. Y es eso. Nuestro corazón está endurecido. Y lo creo. No solo lo creo, lo veo, lo siento, lo vivo cuando estamos todos. Hay un corazón endurecido. Un corazón que escucha, pero no hace. Un corazón que recibe la palabra, pero así como llega, se va. ¿Buscando qué? No sé, quisiera saberlo. Y viene a mi mente ese pasaje donde Jesús habla, ¿no?, en Mateo 24, que dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo vivimos cada día, allá afuera. Muchos muertos, secuestros, extorsiones, robos. El amor de muchos se ha enfriado. No solo allá afuera, sino también aquí dentro. No nada más por eso. Muchos venimos a la iglesia como robots. Hacemos lo que los demás hacen, oramos lo que los demás oran, estamos, cumplimos, nos vamos, pero no vamos más allá. ¿Cómo se hacía un discípulo en los tiempos de Jesús? Un discípulo en los tiempos de Jesús no se hacía como los hacemos hoy en día, ¿no? Que a veces nos mandamos nada más mensajes, o, pues ahí nos vemos el domingo. Un discípulo en los tiempos de Jesús era, los discípulos vivían con su maestro, lo seguían a donde él fuera, sufrían lo que él sufría, comían lo que él comía si es que comía. Jesús dijo, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así como Jesús vivió, sus discípulos vivieron, porque eran sus discípulos, sus seguidores, los que lo seguían, lo imitaban. ¿A través de qué? De verlo, de vivir con él. Lo que Cristo vivió, lo vivieron sus discípulos de cerca. Y por eso eran instruidos. Así es como se hacía un discípulo en esos tiempos. Y les digo, los tiempos no han cambiado. No debería haber cambiado esto. Pero hoy difícilmente entre semana nuestras agendas coinciden con las de nuestros hermanos de la iglesia. Hoy en día, en la iglesia, el que se goza, muchas veces se goza solo. Y el que está triste, también llora solo. El que se siente solo, no tiene a quién ir. Y digo, ahí hay una relación de reciprocidad, ¿verdad? No es nada más que el que se siente solo tengan que ir a buscarlo, sino también tiene que ir a buscar a su iglesia. En esta comunión de la iglesia es donde surgen los desacuerdos. Es en esa comunión donde se cumple el proverbio, hierro con hierro se aguza, se afila, se pule, ¿no? Es en esa comunión donde se practica el amor fraternal, donde ponemos nuestros dones a disposición de los otros, donde cumplimos lo que dice Jesús,
diciendo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Hermanos, el amor no se demuestra a la distancia. No se demuestra solo orando y poniendo ahí en el grupo de WhatsApp, voy a orar. El amor no es distante. El mejor ejemplo que tenemos es Cristo mismo. Jesús no nos dijo desde el cielo, te amo, pecador, vuelve a la vida. No lo hizo así. ¿Qué hizo Jesús? Del cielo bajó, se encarnó de María la Virgen, fue hombre, vivió la vida de obediencia que tú y yo debíamos de vivir y aún así murió en la cruz, en nuestro lugar, y resucitó para que nosotros también resucitáramos con Él y pudiéramos tener entrada al Padre. Es Jesús en esa misma oración de Juan 17, en el versículo 24, dice, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Curioso, ¿no? Yo quiero que mi hermano esté donde yo estoy. Porque Cristo no solo vino al mundo para rescatar al mundo, sino para que pudiésemos estar con Él. Cristo no amaba al hombre de lejos. No quería al hombre lejos de Él. Cristo vino al hombre porque el hombre no podía ir a Él. Lamentablemente, no soportamos a veces a la iglesia. No soportamos a nuestros hermanos, ¿no? Pero difícilmente hoy hacemos espacio incluso para las reuniones de la iglesia. Ya no se diga para un convivio fuera de la iglesia. A veces no venimos a las reuniones que ya están programadas con mucho tiempo de anticipación y no estamos. Meses antes se dice, va a haber esta reunión, va a haber unánimes, va a haber cena del Señor, nos vamos a reunir, un ejemplo, la posada. Y algunos aún así, meses antes que se nos dijo, no estamos, no llegamos. Hermanos, esa convivencia que Cristo dice, esa unidad es necesaria para cada uno de nosotros. Es donde nos pulimos unos a otros. Es donde compartimos nuestros dolores, donde deberíamos poder compartir nuestras tristezas, nuestras alegrías. Pero ¿cómo nos vamos a pulir y cómo vamos a crecer en esa unidad, en esa santidad, si no estamos los unos con los otros? La iglesia de Hechos decía, estaban unánimes cada día. No los miércoles nada más, no los domingos nada más. Dice, cada día estaban juntos. Es incluso en esa unidad, vamos a ir a un pasaje, ahí a 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 al 19. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18 al 19, donde Pablo le dice, habla con la iglesia, hablando acerca de la cena del Señor, y les dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entendemos entonces que incluso en esa comunión que hay entre los creyentes pueden y deben salir a relucir nuestros errores doctrinales. Dice Pablo, hay divisiones, hay disensiones, pero todo esto es necesario para que sea manifiesto quiénes son aprobados. Debería salir a relucir en esa comunión los unos con los otros las cosas erróneas que llegamos a creer. Porque hermanos, ninguno de nosotros nos salvamos de equivocarnos, ¿eh? Yo llegué con una idea aquí acerca del bautismo, por ejemplo.
Y fue hablando con el pastor, fue teniendo esa comunión con los hermanos, y dije, sí es cierto, estaba equivocado. Gloria a Dios, porque me dio unos hermanos que me pudieron corregir, que me pudieron instruir. Todos venimos con ideas mundanas acerca de Cristo, del Evangelio, de la iglesia, pero es en esa comunión entre los santos, en esa participación, que todo ello se va corrigiendo. O debería, pues, irse corrigiendo, porque no es algo que ocurra por arte de magia. Tiene que existir una relación. Y una relación no es unilateral, no es nada más yo hacia Juanito. Es yo hacia Juanito y Juanito hacia mí. Debe existir la apertura de uno y el amor del otro para instruirle. Y viceversa. Porque si eso no ocurre, si uno de los dos falla en esa relación recíproca el uno con el otro, la comunión falla. Esa unidad no se cumple. No es una relación superficial, no es una relación casual nada más. Porque esas relaciones las tiene el mundo allá afuera. ¿Para qué necesitamos estar aquí adentro? ¿Para qué? Sí, definitivamente a todos nos gusta ir, a todos nos gusta platicar y eso es bueno. Es bueno, realmente es bueno que tengamos un tiempo de gozo los unos con los otros, donde podamos bromear, donde podamos estar conviviendo, comiendo, pero a veces se queda hasta ahí. A veces nos quedamos cortos en esa comunión. Y nos parecemos más al mundo, donde todos navegan con una bandera de tolerancia, ¿no? Todos navegando con esa bandera de nadie me diga nada, porque me voy. En la comunión de la iglesia eso no existe. No debería existir. Digo, no debería porque de repente existe, ¿no? Porque eso no es una relación sana. Dice Proverbios capítulo 27, versículos 5 al 6. Dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y recientemente, hermanos, hablamos con los miembros de la iglesia. Tuvimos una reunión. ¿Qué estaba pasando los miércoles? No asistimos a la reunión de los miércoles. Incluso se dijo, pues vamos a tener que tomar asistencia porque no vemos que vengan. Se puso un discipulado el día miércoles y gracias a Dios pues están viniendo muchas personas y nada más gracias a eso una mesa se llena. Porque si no, seguimos igual. Seguimos igual. No hay respuesta de la iglesia. No hay esa comunión, no hay esa unidad por la que Cristo pedía al Padre. Y no se dejen engañar, porque a veces el domingo está lleno. También las misas están llenas. Eso no quiere decir que haya comunión. No quiere decir que haya unidad. Y platicando con uno de los jóvenes de la iglesia, me decía después de una reunión de jóvenes, ¿no? Entendí que hacía una diferencia entre los de la iglesia y mis amigos de afuera. Decía, yo a veces ponía una barrera diciendo, pues estos nada más son los de la iglesia. Pero acá tengo mis amigos, acá tengo otras personas, acá. Y formaba ahí sus grupitos, ¿no? Y es así muchas veces que compartimentamos nuestras vidas, ¿no? Las vamos dividiendo. Aquí me porto de esta forma, con estos hago esto, con estos no hago esto. Y no existe esa unidad. No vemos de repente a la iglesia como nuestros amigos, como nuestros hermanos. La palabra hermano no es nada más de cariño, no es nada más de por jugar. La palabra hermano refiere familiaridad, refiere unidad, hermandad, familia. Pero muchas veces nos equivocamos pensando
que es como la familia que tenemos allá afuera, ¿no? Porque a veces a la familia que tenemos allá afuera ni siquiera le hablamos. Y decimos, ay, pues si no le hablo a los de allá afuera, pues ¿qué les voy a andar hablando a los de aquí adentro? Pues no. No es esa familia a la que Cristo nos manda, a la que Cristo nos mandó a tener y a cultivar esa relación. Y seguimos pensando en ir a la iglesia como venir al lugar, cuando en realidad no es ir a la iglesia, es ir con la iglesia. La iglesia son personas. La iglesia no es el edificio. La iglesia la conformamos cada uno de los que estamos aquí. Vemos ejemplos, se los voy a decir yo por el tiempo. Vemos ejemplos en el libro de los Hechos, donde los creyentes se juntaban, no eran lobos solitarios. En Hechos 17:34, apúntenlos, se los voy a leer yo rápido. Dice, con los atenienses, cuando Pablo después de predicarle a los atenienses, dice, mas algunos creyeron juntándose con él. Con los de Tesalónica, en Hechos 17:4, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. No se quedaron ahí aparte. Dice, se juntaron, vivían en comunidad y Pablo llegaba a vivir con ellos 1 o 2 años para instruirles y después ponía a alguien que quedara ahí supervisando a la iglesia, cuidando de la iglesia, a esos pastores. Pero había esa unidad. ¿Ven cómo después de creer estos hombres, automáticamente lo que hacían era, se juntaban? ¿Sí podemos verlo? Si realmente hemos creído el Evangelio, nos agrupamos como creyentes. Pero si no, somos lobos solitarios, ¿no? Ahí andamos, divagando. Regresamos a nuestro pasaje principal. Juan 17, versículo 22 al 23. Dice Jesús ahí en su oración, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. En este pasaje encontramos 2 propósitos descritos por Jesús, y los podemos identificar con la palabra para. Esa palabra para se refiere a fin de qué. Viene del griego, esa es la traducción, a fin de qué, o con el propósito de. El primero que vemos es para que sean uno. Y el segundo que vemos ahí, el tercero, perdón, porque el segundo dice para que sean perfectos en unidad, pero el tercero dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús está anclando esa unidad de la iglesia con la capacidad evangelística de la iglesia. No es que la unidad de la iglesia convierta personas en sí, ¿verdad? Pero les hace ver el amor de Dios por Cristo y de Cristo por su iglesia. ¿Por qué esto es así? Porque lo vemos en el siglo I. Lo vemos con los apóstoles. Las barreras culturales, las barreras raciales, de estatus económico, no existían para la iglesia. El amo y el esclavo se sentaban juntos en la iglesia. Se sentaban juntos a comer, se animaban el uno al otro, oraban el uno por el otro, se alentaban. Incluso hoy en día, con la guerra de Ucrania y de Rusia, hay algunos que decían que se podía ver en las iglesias cristianas rusos y ucranianos conviviendo juntos. Imagínense, esa es una unidad sobrenatural. Esa es una unidad que solamente viene de aquellos que han creído realmente el Evangelio. 2 naciones que estaban en guerra, o que están en guerra todavía, en un mismo lugar, convivían juntos como creyentes. Entonces, es esa clase de amor de la que Cristo habla y la que Cristo da a su pueblo.
y por el cual los incrédulos pueden llegar a ver a Dios mediante esa unidad de la iglesia. Entonces, no solo pensemos que esta unidad es para nuestro bienestar, sino también por amor a nuestro prójimo, por amor de aquel que no cree. Queremos que el evangelio crezca, deberíamos entonces buscar que el evangelio, más bien, sí debemos buscar pues que el evangelio crezca, pero debemos también buscar crecer en esa unidad como iglesia. Porque es lo que Cristo dice, para que sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando leemos el pasaje de Hechos 2, versículo 43 al 47, no lo vamos a leer por el tiempo, pero es donde habla acerca de que perseveraban unánimes los unos con los otros, ¿no? Y dice, y esa palabra perseverando, esa palabra se refiere a que eran constantemente diligentes en esa unidad. No se refiere a que era algo solamente que les nacía, sino que era algo en lo que se esforzaban, era algo en lo que debían esforzarse, que eran constantes en ello, que se disponían para ello. La unidad no solo se logra cayéndole bien al otro, sino esforzándose por esa unidad. No solo es algo bonito la comunión entre los hermanos, que de hecho la Biblia lo describe así, ¿no? Es algo necesario y es la petición de Cristo al Padre por su iglesia. Vamos a pasar un poquito a la parte a la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿No? ¿Cómo podemos aplicar lo que hoy hemos aprendido? No para que se quede nada más en nuestro pensamiento, sino para que lo llevemos a la práctica. ¿Cómo podemos aplicar esto? Sencillo. Frecuentemos a nuestros hermanos. Frecuentémoslos en la semana. No solo a los que siempre vemos, hagamos tiempo para convivir los unos con los otros, aunque sea una llamada. A veces una llamada levanta el ánimo, ¿no? A veces estamos tristes y simplemente una llamada de mi hermano y me dice, hermano, ¿cómo estás? Pues fíjate que no me encuentro muy bien. ¿Puedo orar por ti? Aunque sea por teléfono, hermano. Que no se quede nada más ahí, ¿verdad? O sea, estoy nada más dando un ejemplo. Aquel hermano que no vino, mándale un mensaje. Hermano, ¿todo bien? A lo mejor está enfermo, a lo mejor necesita algo. Interésate por las vidas personales de tus hermanos. Proverbios nos dice, el que quiere ser amigo, muéstrese amigo. ¿Quieres tener amigos? ¿Quieres no sentirte solo? Muéstrate amigo. Proverbios no dice, espera que te busquen. Dice, muéstrate amigo. Pregúntales no solo cómo están, cómo ha ido su semana, cómo van en sus vidas devocionales, si hay algo por lo que puedas orar por ellos. No digamos, no tenemos tiempo. Jesús fue el hombre más ocupado del mundo y aún así tenía tiempo para estar con sus discípulos. Y aún cuando Jesús no estaba con sus discípulos, los estaba discipulando para que aprendieran la dependencia que tenían de él. Lo vemos en el lago, ¿no? En la tormenta. Cuando Jesús no estaba con ellos, perecemos, Señor. Llega Jesús, los salva. Aún en esa ausencia de Cristo, presencial pues, ahí, más bien física, los estaba discipulando. No caigamos en la respuesta de Caín, que le dijo a Dios, ¿no? Cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, yo no soy guarda de mi hermano. A veces caemos en esa indiferencia. Ya para ir cerrando, hermanos, el individualismo en el que el mundo vive hoy y ha vivido desde que el hombre cayó en pecado, no es bueno.
Incluso en la creación, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le creó una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Pero hermanos, la oración del Señor se cumplió. Realmente. Lo vemos en Hechos. Perseveraban unánimes. Y dice que otros se añadían a la iglesia. Perseveraban unánimes en el partimiento del pan, en las oraciones, en la doctrina, la predicación. Y a causa de esa unidad, a causa de toda esa, de la predicación del evangelio, otros se añadían a la iglesia. Por eso digo, las escrituras no han fallado. Pero nos toca tomar nuestra responsabilidad. Cristo no solo nos dio vida mediante de Él, sino que también nos compartió de su gloria. La gloria que el Padre le dio, que es lo que dice Jesús en Juan 17, la gloria que tú me has dado, Él nos la dio a nosotros, para que fuéramos uno con ese propósito, para que fuéramos uno en Él. Se dice de la iglesia de los Hechos, de la iglesia que está descrita en Hechos, que eran de un mismo corazón, de una misma alma. Hermanos, yo creo que todos hemos pecado en esto. En algún momento, ya sea que no tenemos no frecuentamos a nuestros hermanos, no los buscamos, o incluso que estando en esa comunión o estando juntos los unos con los otros, no nos edificamos. Pero hemos pecado en esto. Vengamos entonces a ese perfecto Salvador, al que no nos amó a la distancia, sino que vino a ser uno con nosotros, para darnos todo aquello que era suyo. Porque así como la iglesia que vemos en Hechos compartía todas las cosas y todo lo que tenían lo consideraban que era común los unos de los otros, así Cristo también nos dio su obediencia, nos dio su sacrificio, nos dio su resurrección y no solo eso, nos dio su gloria. Vayamos a Cristo y pidámosle no solo el arrepentimiento, sino ese amor los unos por los otros. Pero lo más importante, no solo pidamos, sino seamos diligentes en llevarlo a cabo. Y a ti, hombre, mujer, que estás en esta mañana, que a lo mejor no conoces de Dios, que a lo mejor no has conocido el Evangelio y que a lo mejor no has visto ese amor en esta iglesia, no has visto el amor de Cristo en nosotros, o que no te hemos transmitido ese amor, yo te pido a nombre de la iglesia, te pedimos perdón. Realmente, pedimos perdón. Porque aunque Cristo nos pide que debemos ser perfectos en esa unidad, perfectos en ese amor, somos pecadores y fallamos. No por ser parte de la iglesia, no fallamos, pecamos. Todos somos pecadores. Así que te pedimos perdón, pero te pedimos que no quites tus ojos de la cruz. Que no quites tus ojos de aquel que sí es perfecto en esa unidad con el Padre. Porque el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre. Tal vez nosotros fallamos, pero Cristo no falla. A Cristo lo dejaron solo orando en Getsemaní. Fíjense, Cristo pidiendo por la unidad de la iglesia. Y momentos después le dice a sus discípulos, ayúdenme a orar, oren conmigo. Y Cristo estaba solo. Un mandamiento nuevo os doy. Con este versículo termino. Juan 13, 34 al 35. Dice, bueno, los espero a que estén ahí. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Dice,
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre nuestro. Señor, tú que sostienes a tu iglesia, tú que te paseas, Señor, entre tus iglesias, entre esos candeleros que tú sostienes, Señor, te rogamos que nos ayudes a crecer, Padre, en ese amor los unos por los otros. Que esto que hemos hablado hoy, Señor, a través de tus escrituras, se quede en nuestro corazón. Que no caigamos en el error, Señor, de creer que nosotros solos podemos contra el mundo, que podemos ser autosuficientes, Señor, sino que recordemos que tú pediste, Padre, por esa unidad de tu iglesia, por esa unidad los unos con los otros, no solo para nuestro bienestar, Señor, sino también para aquellos que creerán a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que así como el Padre y tú son uno, Señor, nos ayudes a que como iglesia seamos uno, a que seamos perfectos en esa unidad y que nos ayudes a comprender más, Señor, esa unidad que existe entre el Padre y tú, Señor, para que podamos nosotros también aplicarlo, Señor, en nuestras vidas. Sé tú obrando en tu iglesia, Señor, y que en estos tiempos que es de unidad familiar, también podamos, Señor, unirnos como iglesia. Y que este nuevo año, Padre, podamos iniciarlo a través, Señor, de las oraciones, del partimiento del pan y de la doctrina predicada, Señor. Que podamos perseverar unánimes como una iglesia que es de un solo corazón y de una sola alma. Te pedimos, Señor, todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos despedidos, salúdense, salgan juntos, frecuéntense, hablen.